Yo quería ver, además del peronismo, el tema de la última dictadura, pero no puedo encontrar la agenda. A ver dónde tengo. Acá está la agenda. Nos quedarían la clase de hoy, la del 3 y la del 10. Y el día 17 tenemos el parcial. Luego, el 24, el 31 y las clases subsiguientes exponen cada uno de los grupos. Y el tema de elección es, como dije en la clase anterior, libre. Simplemente me remití a algunos ejemplos de cursadas anteriores. Por ejemplo, a ver, hicieron una genealogía sobre el feminismo, que no nació en junio del año 2015, sino que tiene antecedentes. Hicieron, por ejemplo, reconstruyeron la vida de Julieta Lantieri, de Eva Perón, de Macacha Güemes, hasta de Encarnación Escurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas. Bueno, son libres de elegir el tema que a ustedes les plazca. Se ha hablado del arte en general y del teatro en particular durante la dictadura, cómo se manifestó, el tipo de censura, el tipo de obra, las temáticas, la problemática que se fue suscitando en un contexto de tanta opresión. Se ha hablado de, a ver, que recuerde, Silvina Ocampo y Borges durante el peronismo, justamente, que eran dos figuras del arte totalmente antiperonistas y que padecieron persecuciones, no como las que se vivió en la dictadura posterior, ¿no? Era muy otro tenor. Pero bueno, persecuciones al fin. Eh, Alguien eligió, por ejemplo, el golpe del 55, que incluyó los bombardeos de Plaza de Mayo. Eh, Pueden elegir el tema histórico que ustedes quieran. Este, y lo desarrollan en el curso de la clase. Ahora, el 17, ¿cómo va a ser el examen? Va a ser individual. Todavía no lo establecí, pero va a ser individual en el tiempo de las 2 horas que tenemos de clase. Profe, le hago una consulta. ¿Usted tiene algún, como algún temario de las cosas que van a entrar sí o sí en ese examen o no? Sí, vamos a Todavía ver, no. modelo agroexportador, los gobiernos peronistas, los dos grandes temas que estamos tratando. Modelo agroexportador, las preguntas van a ser tres. Modelo agroexportador, gobiernos peronistas y quisiera ver la última dictadura militar, en las últimas dos clases. Las líneas centrales, lo que estamos tratando en clase, no pretendo que sean historiadores, mucho menos, pero bueno, este, fijar las cronologías, que es importante. Si me ponen, bueno, el gobierno peronista en 1960, no, fue del 46 al 55. Cuestiones básicas, a ver, de qué se trata la tercera posición, qué es mínima, qué quiere decir cuando estamos hablando de soberanía política, independencia económica, justicia social, esas cuestiones elementales y básicas. O no tan básicas, pero bueno, no sé, algunas líneas centrales de lo que significó el peronismo, la intervención del Estado en la economía y en lo que hace a la regulación de la sociedad en general. Ahora lo vamos a vincular con lo que está pasando en la actualidad. Advierten que las cosas están muy tensas, ¿verdad? Mm, sí. Desde el día de ayer hay una feroz incertidumbre. Bueno, está muy vinculado a nuestra historia, fundamentalmente vinculado al patrón de acumulación que se pergeñó en la República Argentina en el siglo XIX y con modificaciones, por supuesto, pero pervive, que es ¿cuál? El modelo agroexportador y la dependencia absoluta que tiene el país respecto a qué cosa, a la moneda dura, mediante la cual se llevan a cabo las transacciones en el mundo entero, aunque ahora cada vez menos, que es el dólar. ¿Y por qué cada vez menos? Porque estamos en un mundo multipolar, ya no unipolar. ¿Qué quiere decir unipolar? Que un país domina a todos, Estados Unidos. No, ahora es multipolar. China se está tragando a Estados Unidos, está teniendo un peso cada vez más decisivo. Y en la unión de los BRICS, Brasil, la India, Sudáfrica, China y Rusia, hay un polo de poder, bueno,
que hace posible que se estén alterando de una manera muy acelerada el statu quo que conocimos. Entonces hay países que ya están negociando y comerciando con la moneda propia, no con dólar. Pero Argentina está absolutamente atado al dólar y sometido a los dictados de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, que es una herramienta de geopolítica norteamericana, por el crédito de 44.000 millones de dólares que se tomó en el año 18. Dicho esto, para ponernos en tema, porque las sucesivas crisis que se dieron del 19 en adelante están absolutamente ligadas a qué cosa? A los vaivenes del mercado internacional, a la forma que Argentina se insertó en el mercado internacional. Y lo hizo siempre a través de la producción y venta de productos agropecuarios, de primarizar su economía. Primarizar quiere decir extraer y vender soja, petróleo, gas. Pero bueno, una introducción. ¿Les quedó claro el tema de la evaluación? Arman grupos, después del día 17, exponen ustedes, el tema lo eligen ustedes, y para el día 17 son 3 temas. Modelo agroexportador, gobiernos peronistas y dictadura militar, que todavía no hemos visto. Las últimas dos clases trataremos eso. Entonces, damos comienzo Perdón, formal. profesor, el 17, perdón que lo interrumpa, el 17 es el parcial y la exposición en grupos, el anterior. El miércoles siguiente. Perfecto. Por eso, la Es próxima clase, 24 o de dentro de mayo, 15 bien, días, Nora, empezamos a hacer la grilla de grupos y cuándo van a exponer. ¿Se perfecto. entiende? Sí, En 15 días decimos, gracias. bueno, el 24 de mayo, ¿qué grupo expone? ¿Qué sé yo? Ruiz Ortiz, Falsetti, Domínguez, Edikovic, qué sé yo, lo que ustedes decidan. Son libres de asociarse como les parezca, yo no estoy haciendo grupitos, como en la Y una escuela primaria. consulta, subió al Classroom el video de los funerales, que era como Sí, tarea. Eso, porque no, dice como, no, lo puse para ilustrar que ahora ah, vamos a hablar de eso. Voy a poner algunos discursos de Perón. bien, Sí, perfecto. para Porque estaba pues, ilustrar determinados rasgos del gobierno peronista. perfecto, Eh, sí, porque hemos hablado la clase pasada de 3 o 4 temas fundamentales. Hemos dicho que el peronismo, ¿por qué tuvo tanta durabilidad y arraigo, sobre todo popular? ¿Por qué? Por una cuestión mística, además. Porque incorporó a vastos sectores de la población a la República Burguesa. ¿Qué significa que los incorporó? Los incorporó como ciudadanos, les dio derechos, les permitió tener acceso al consumo, al disfrute, al goce, al trabajo. ¿Se entiende? Por eso hemos dicho que desde que Perón asume en un gobierno de facto, después de un golpe militar, el 4 de junio del 43, que derrocan al gobierno conservador de Castillo, habíamos dicho que en la Argentina, las clases dominantes estaban en un debate muy intenso acerca de cómo se iba a posicionar el país después de la Segunda Guerra Mundial. Porque si Argentina dependía básicamente de Inglaterra e Inglaterra era una potencia en declive, de hecho, empieza todo un proceso de descolonización con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pierde posesiones en todo el mundo y emerge una potencia decisiva que es Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se reorganiza Argentina? ¿Cómo se reordena? Había todo un debate. Bien, entonces un sector del ejército y de la burguesía establece una alianza. ¿Qué alianza? Una alianza entre militares, burguesía nacional y un sector de la clase obrera. Este es el origen del peronismo. Repito, Perón no estaba solo, formaba parte de un grupo que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos. Y tenían un plan, tenían una mirada, tenían una perspectiva, tenían una proyección sobre cómo querían que fuese el país. Bien, ¿podían hacerlo solos? No. ¿Por dónde pasaba esta línea? ¿Querían que Argentina siguiese siendo solamente un país agroexportador y dependiente de Inglaterra? No, no. No romper esta matriz porque era imposible, pero sí potenciar, ¿qué cosa? La industrialización del país. Que Argentina complejizara su esquema productivo. No fuese solamente productor agropecuario, sino también desarrollase, ¿qué cosa? Industrias que apuntasen a dónde? Al mercado interno, básicamente. Toda industrialización siempre tiene 2 etapas.
Después Perón quiso hacer una industria pesada, pero eso era más complicado. Industria pesada es hacer, qué sé yo, siderurgia, metalúrgica, pero para eso necesitas, ¿qué cosa? Dólares. Necesitas moneda dura para comprar e importar los insumos que producen los países centrales y que los países periféricos no tienen. ¿Se entiende el problema que hay? Si voy rápido, díganme, ¿eh? Es decir, si Argentina tenía que fabricar autos, por decir algo, tenía que comprar máquinas que produzcan esos autos. ¿Fabricaba Argentina esas máquinas? No, debía importarlas. Para importarlas, ¿de dónde sale el dinero? ¿Se podía pagar en pesos? No. O se pagaba en libras esterlinas o en dólares. ¿Y de dónde salían esos dólares? De donde siguen saliendo hoy. ¿De dónde salen? De la exportación agropecuaria. ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Por qué la crisis que estamos viviendo, que vamos al supermercado y aumentan los precios todos los días? Es complejo, pero entre otras cosas, un dato fundamental es porque no hay dólares suficientes en el Banco Central para respaldar la moneda argentina. Repito, no hay dólares suficientes. Entonces, hay corridas cambiarias permanentemente. Se presiona para manipular el precio del dólar, los especuladores. ¿Se entiende? Si hubiera muchos dólares en el Banco Central, lo que está pasando no podría suceder. Sería mucho más difícil. ¿Y de dónde salen esos dólares? De lo que Argentina exporta. ¿Y qué exporta Argentina? Básicamente productos agropecuarios. Por lo tanto, el campo sigue teniendo poder de veto sobre las decisiones económicas y políticas en la República Argentina. Entonces, el peronismo que se propuso redistribuir la renta agraria. ¿Qué significa redistribuir la renta agraria? Que esa masa de dinero que ingresa como consecuencia de la exportación agropecuaria, una parte se destinara a financiar, ¿qué cosa? La industrialización del país. Repito, que una parte, no toda, que una parte se destinara a... Iván está en la sala de espera. No tengo a nadie, ya creo que lo hice entrar, ¿eh? No me aparece nadie. Una parte se destinara a financiar la industrialización. ¿Y cómo se financia? Proveyendo los dólares para importar los insumos necesarios. ¿Se entiende? Si vos, Nora, tenés que montar una fábrica, tenés que comprar insumos, ¿cómo lo compras? Están los dólares, te los tienen que facilitar el Banco Central, claro. Claro, y te Profe, tienen que una dar parte de crédito la para poder exportación, acceder. ¿Perdón, Malena? una parte de la exportación, digamos, de lo que ingresa con la exportación, se destinaba a la inversión En en industria, exactamente, en la industria. Y uno de los mecanismos es financiar la importación y financiar, digamos, el capital de trabajo, financiar a tasas muy bajas. Es decir, yo te doy un crédito, Malena, a pagar en, qué sé yo, en 5 años a una tasa subsidiada. ¿Se entiende? Si vos vas a sacar un crédito para comprar una casa hoy en día, te vas a caer de espalda. Basta que no pagues una cuota, es claro. En cambio, un crédito subsidiado quiere decir que no, la tasa va a ser muy baja, de modo tal que vos la puedas pagar. Es un modo de financiar y subsidiar, ¿qué cosa? La producción local, ¿se entiende? Y a su vez, la producción local, ¿qué genera? Fuente de trabajo. Si vos, Malena, te pones una industria de, qué sé yo, heladeras, vas a contratar mano de obra, trabajadores, ingenieros, técnicos, obreros, administrativos, ¿se entiende? Está generando una fuente de trabajo. Bien, y esa fuente de trabajo, a su vez, para que pueda vender sus productos, ¿qué requiere? Un mercado interno. ¿Qué quiere decir un mercado interno? Y que Marcelo, Darío, Yara, Ludmila te puedan comprar la heladera que vos estás produciendo. Que tengan un salario que les permita comprar la heladera que vos estás produciendo. Así de sencillo es, claro. Y esas heladeras que no vengan del exterior. Porque si vienen de China, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, el que la puede comprar bien, pero la fuente de trabajo tuya, Malena, ¿puede competir? No puede competir. Necesita estar protegida. Porque Argentina no tiene una matriz industrial, tiene una matriz agroexportadora. Con lo único que puede competir Argentina y le gana a cualquiera en el mundo es con la producción agropecuaria. Por eso no está subsidiada. ¿Por qué? Ya lo hemos analizado, por varias razones. Muy pocos se quedaron con las tierras más ricas del mundo, que tienen un costo de producción bajísimo, y que con la ciencia y la técnica aplicada hay hasta 2 cosechas por año.
¿Se entiende? Es lo que hemos dicho, las ventajas comparativas, lo analizamos con el gobierno de Roca, ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir ventaja comparativa? Que te lo dio la naturaleza, independientemente de que vos te esmeres en producir más, que de hecho sucede, ¿eh? Yo les he comentado, no sé si lo conocen a Cambiaso, el que juega al polo, Adolfo Cambiaso, bueno, que es campeón, bueno, Argentina en polo es lo mejor del mundo. Ganó creo que 2 o 3 torneos con yeguas y caballos clonados. Para hacer eso tenés que tener una tecnología, pero de punta en el mundo, con caballos clonados. Es impresionante. Cuando yo leí la noticia dije, bueno, es decir, no son atrasados, están en la vanguardia mundial. Argentina en eso está en la vanguardia mundial. Así como en otras cosas estamos muy atrasados, en tecnología de, qué sé yo, robótica, electrónica, en eso estamos en primerísima línea mundial. No en primera, en primerísima línea mundial. A tal punto que Estados Unidos va siguiendo la producción norteamericana, porque incide en el precio mundial de los alimentos. Porque es un gran productor de alimentos, Argentina en el mundo. No pequeño, gran productor de alimentos. Producimos para 10 veces más de la población que tenemos. Repito, 10 veces más de la población que tenemos. Recién fui al mercado a comprar y casi me caigo de traste. Medio kilo de queso, 2.500 pesos. Es decir, todo está dolarizado. Todo está a precio dólar. Todo. En fin, tiene que ver con nuestra historia. ¿Pero se entiende el razonamiento? Entonces el peronismo lo que hizo fue, de allí las 3 banderas, justicia social, independencia económica y soberanía política. Un país que depende del mercado externo, pura y exclusivamente, ¿puede tener soberanía política e independencia económica? No, no puede tenerla. Definitivamente no puede tenerla. Si no tiene algún grado de autonomía en la toma de sus decisiones económicas y políticas, no puede tenerla. Va a depender absolutamente del dictado externo, lo que está pasando actualmente. La política económica actual es la política del Fondo Monetario Internacional. Es decir, los funcionarios de otro país dicen cuánto ganan los argentinos, cuánto impuestos pagan, cuánto pagamos de luz, cuánto pagamos de gas, cuánto... Claro. ¿Eso qué implica? ¿Ser autónomo? ¿Tener soberanía? No, es perder la soberanía. Es no tener soberanía. Bueno, el peronismo propugnaba la soberanía política. Para eso tenías que tener, se debía tener independencia económica. La máxima que se pudiese alcanzar para un país del tercer mundo, se entiende, ¿no? La máxima que se pudiese alcanzar, por esto no existe absolutamente en términos absolutos para ningún país, ni siquiera para Estados Unidos, porque si China no le compra los títulos de deuda norteamericanos, ¿quién financia el déficit norteamericano? Estados Unidos tiene un déficit monstruoso. Lo que pasa es que fabrican los dólares ellos. Claro, lógico, la interdependencia se da siempre, pero depende del grado de dependencia que vos tenés. Entonces el peronismo quería reducirlo al máximo posible. Esa era la lógica de estas políticas. Y potenciar, insisto en esto, el mercado interno, porque el 80% de lo que se produce en la República Argentina, ¿dónde se consume, Ludmila? ¿En Suecia, en Sudáfrica, en Paraguay o en Argentina? No, En Argentina. Argentina. Exactamente. Entonces, para que se consuma en la Argentina, si vos producís zapatillas Adidas, necesitas que la gente que tenga, primero, trabajo, y segundo, un salario que le permita comprar lo que vos producís. Porque si no tienen trabajo, o si tienen trabajo y ganan de manera insuficiente, todos saben que las clases subalternas, el porcentaje mayor de sus ingresos lo gastan ¿en qué? En alimentos. En alimentos. Solo cuando tenés un saldo superavitario, gastás en zapatillas, computadoras, viajes. Si no, gastás el 90% de lo que ingresa a tu hogar, ¿en qué? En comer. ¿Se entiende? Tenés que tener un excedente para cubrir los gastos básicos. Bueno, el peronismo generó ese excedente. De modo tal que dinamizó muchísimo, ¿qué cosa? El mercado interno. De modo tal que, si habrán leído las conclusiones del texto de Rapoport, y esto a su vez entiende y permite comprender cierta confrontación política, cierta enemistad, antagonismo, recelo entre la clase media y la clase obrera. La clase media durante el peronismo duplicó su salario. La clase obrera quintuplicó su salario. Repito, durante esos 10 años de peronismo, la clase obrera, es decir, los obreros que trabajaron en la industria, textil, metalmecánica, petrolera,
quintuplicaron el salario real. Es decir, si en 1945 era de 10, en 1955 era de 50. Así lo quintuplicó. ¿Se entiende lo que significa el poder adquisitivo? Es como si ustedes ahora, el que está trabajando gana 150.000 pesos, bueno, va a pasar a ganar 600.000 pesos o 700.000 pesos. Entonces van a poder empezar a comprar muchas más cosas. Es así de sencillo. Bueno, Marcelo, parece demasiado, pero ¿qué querés que te diga? ¿Sabés qué pasa? Ha caído tanto a nivel salarial que estamos acostumbrados. Sí, los sueldos son, pero paupérrimos. En Argentina se ha instalado un gravísimo problema que no se conocía. Gente pobre con trabajo. Cuando yo era chico que tenía trabajo, ya está, resolvía su problema. Ya está, listo, bastaba con tener un trabajo. Conseguías un trabajo, listo, podías subir en andamio, podías hacerte un viajecito, podías comprarte ropa, podías ir a comer afuera, no sé, algo. Hoy en día hay muchísima gente, millones de personas, que tienen trabajo, y es más, trabajo registrado incluso, y no llegan a fin de mes. Es una tragedia. Bueno, el peronismo Claro, profe. había revertido por completo este fenómeno, porque esto también pasaba en la década del 30, que el país acumulaba riquezas y no se distribuía. De ahí la justicia social, no se distribuía. Quedaban muy pocas manos. ¿Qué cosa? La riqueza que acumula el país. En muy pocas manos. Entonces las clases subalternas, clase media baja, clase obrera, no veía el producido de su trabajo, solamente padecía miseria. Bueno, el peronismo lo revirtió. Y lo hizo también en forma, digamos, lo hizo a través de distintos mecanismos. Primero, la cobertura casi total, prácticamente había pleno empleo. Prácticamente. Y cuando hay pleno empleo, ¿cómo funciona el mundo capitalista? ¿Aumenta el salario o baja el salario? ¿Ustedes qué creen? Aumenta el salario. Claro. Cuando hay mucho desempleo, Sofía, ¿vos qué crees? ¿Aumenta o baja el salario? No, y baja porque hay más, digamos, hay más oferta de trabajadores. Exactamente, claro. Si yo no tengo empleados y venís vos y te digo, bueno, Sofía, yo te puedo pagar 150, ay, no, yo quería ganar 190, bueno, te lo voy a dar. Ahora, si viene detrás tuyo Candela, Darío, Mati, Valentina, y están dispuestos a hacerlo por 110, yo te decía, te agradezco mucho, Sofía, bueno, pero me voy a quedar con Candela, porque le pago 120, no 150, y lo va a tomar igual. Así funciona, pero no acá, en el mundo entero. Claro. Y para que esto no suceda, es decir, para que no haya un abuso sistémico del capital sobre el trabajo, repito, para que no haya un abuso todos los días, en forma permanente, a eso me refiero con sistémico, entre el capital que tiene el poder y el trabajo que no tiene ningún poder, que tiene que vender su fuerza en el mercado del trabajo, el Estado regula. ¿Y cómo regula? Mediante normas, mediante leyes, haciendo cumplir esas leyes. Cuando dijimos que pleno empleo, a su vez, una fuerte sindicalización. ¿Qué quiere decir una fuerte sindicalización? Que millones de trabajadores pasaron a estar asociados, agrupados en sindicatos que negociaban por rama única. ¿Qué significa por rama única de actividad? Los petroleros, los trabajadores del campo, los metalúrgicos, los trabajadores de farmacia, ¿se entiende? Por rama de actividad un sindicato. ¿Y qué permite ese sindicato? Evitar esto que yo le acabo de escribir a Sofía. Que si yo digo, no, no, no te voy a pagar 150, te voy a pagar 120, venga el sindicato y me diga, no, 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 no. Usted no puede pagar menos de 150, señor. De ahí para arriba. Bueno, entonces la voy a contratar a Valentina, que ella con 150 trabaja, pero no 120. ¿Se entiende? Un límite a la explotación del trabajo le pone la sindicalización. ¿Y qué otra cosa le ponía? Le imponía límite a cuestiones horarias, a cuestiones estrictamente laborales, no solamente salariales. Yo te digo, bueno, Sofía, no vas a trabajar formalmente 8 horas, pero te hago trabajar 12. ¿Y quién te defiende cuando vos me venís a decir la hora número 9? Señor Gustavo, yo ya me tendría que retirar, me tengo que ir a andamio a tomar clases. Te quedás acá, si querés, fíjate, si vos querés seguir trabajando acá, ¿y qué vas a hacer vos? Ahora, si vos estás sindicalizada y hay un cuerpo de delegados y hay una comisión interna, yo me veo obligado a tener que negociar con vos. Y cuando llega un horario determinado, que lo que pactamos, vos te vas porque es tu derecho. ¿Se entiende? Es tu derecho. Y si yo quiero tenerte horas extras, te tengo que pagar el doble. Por ejemplo, si vos a las 4 de la tarde te vas y te hago quedar hasta las 6, bueno, de 4 a 6 te pago el doble. Las horas extras se pagaban el doble, por ejemplo. Y si te querés tomar vacaciones porque te corresponden por ley de contrato de trabajo, también te las tengo que pagar.
Las vacaciones son pagas. Si te tomas 15 días o 20 días por la antigüedad que vos tengas en mi empresa, yo te las tengo que pagar. No puedo decirte, bueno, Sofía, pero esos 15 días vos te quedás sin cobrar. No, ¿cómo te vas a quedar sin cobrar? No, de ninguna manera. Yo estoy obligado a pagarte las vacaciones. ¿Se entiende? Y otros derechos que se pueden adquirir por convenio colectivo de trabajo. Si vos venís y me decís, Gustavo, me voy a tomar 2 días porque tengo examen de historia en andamio. Bueno, esos 2 días te los tengo que dar. Pagos, tenés derecho. La ley de contrato de trabajo dice 10 días por año. Cada convenio colectivo puede ampliarlo, no vulnerarlo. Yo en el Estado tenía 35 días al año. Los bancarios creo que tienen 38 días. ¿Se entiende? Entonces vos vas a trabajar y dices, bueno, mira, yo me voy a tomar 2 días más este mes porque tengo Teatro Universal, tengo el examen y voy a empalmar con el fin de semana. Bueno, bárbaro. Jueves y viernes vos no vas a trabajar, pero se te paga la jornada. ¿Se entiende? Es un día laboral que vos lo cobras, tenés tu derecho. ¿Se entiende? Porque si no se entiende de qué se trata que no hablamos de derecho. Y si yo, por el motivo que fuere, causa justificada, se me ocurre despedirte, te tengo que indemnizar, Sofía. Eso no existía en Argentina. ¿Qué significa indemnizar? En Estados Unidos vos podés trabajar 30 años en la Ford y al día siguiente te dicen andate y te vas, chau, listo. En Argentina te tienen que pagar, estuviste 30 años, un salario bruto por cada año trabajado, o fracción mayor de 3 meses, dice la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿cuánto cobras vos? ¿200.000 pesos? Por decir. Bueno, salario bruto cobrarás 290.000 pesos. Multiplica 290 por 30. Y eso es lo que yo te tengo que pagar. ¿Se entiende? Es tu indemnización. Claro. Y sí, y es tu derecho. Es un derecho. Y a su vez, yo estoy obligado del salario que a vos te corresponde, retener una parte, Sofía. La retengo yo. Pero no me la guardo yo, un 11%. No la pongo en el bolsillo, sino que se la doy al Estado. En este caso, en la República Argentina, actualmente al ANSES. ¿Por qué? A la Seguridad Social. A una caja común, donde va la retención de Candela, de Sofía, de Matías, de Valentina, la de Juaco, la de Ludmila, la mía. Bien, ¿y eso para qué se utiliza después? Se utiliza para cuando Sofía, que ahora es joven, llegue a los 60 años, que algún día llegará, se quiera jubilar y tiene el derecho a jubilarse. Claro, porque ha trabajado toda su vida. ¿Y de dónde sale el fondo para sustentar a Sofía? Del aporte que hacemos todos. ¿Se entiende? El mecanismo. ¿Y de dónde sale el aporte para solventar la jubilación de Candela? De allí. De este mecanismo que acabo de describir. De la retención de una parte de su salario, más un aporte que hace el empleador. Si yo en andamio me sacan y a su vez andamio pone, en el Estado lo mismo, aporta tanto a la parte trabajadora como a la parte patronal, a un fondo común. Por eso se llama un régimen de reparto. Estamos describiendo distintos mecanismos que le dan fundamento a este enunciado de la justicia social, porque si no, no se entiende nada. Parece que viene el zorro o Superman y nos ayuda, o el Don Quijote, a desfacer un entuerto. No, 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 son normas, son leyes, son decisiones políticas que le dan ¿qué cosa? Protección y previsibilidad y estabilidad a la relación laboral. Repito, le dan previsibilidad, sostén y protección a la relación laboral. A una relación laboral. Y a su vez, decíamos que el pleno empleo favorecía ¿qué cosa? Favorecía El mercado. el O sea, incremento. la capacidad, Claro, la cuando hay capacidad de pleno que la gente empleo, pueda la comprar. tendencia del pleno es a que suba el salario, a que suba el salario. Bien, y encima se negociaban los convenios colectivos, los aumentos se negociaban con retroactividad. ¿Qué quiere decir con retroactividad? Esto me lo contaba mi viejo, mi vieja. Y vos, por ejemplo, Agustina, eras bancaria, cobrabas en septiembre un aumento del 20% retroactivo a marzo. Allí cobrabas marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 20% de todos esos meses. Sumado al salario del mes de septiembre. ¿Se entiende? Es decir, ¿eso qué hacía? Potenciaba el mercado interno, porque Agustina salía corriendo y se compraba un televisor, una radio, un pantalón, una zapatilla, una raqueta, qué sé yo, se iba de vacaciones a Mar del Plata una semana. Entonces, toda la rueda se movía. ¿Se entiende? ¿Qué rueda? Lo del consumo, del mercado interno. Y a su vez, esto no estaba ligado solamente al hecho de tener dinero, sino de tener derechos, a tener derechos. Y estoy describiendo todo un mecanismo formal,
porque todo esto estaba instituido, legalmente instituido y protegido por el Estado. Y protegido por el Estado. Es decir, el Estado velaba para que esto se cumpliese. Yo les di el ejemplo de que la ley de la silla que puso el gobierno de Irigoyen no se cumplió nunca. La hizo cumplir recién el gobierno de Perón. Hubo muchas leyes que las impulsaron los socialistas. No es que Perón inventó la pólvora. Él lo impulsó. Pero había muchas leyes que ya los socialistas la querían impulsar en el Congreso y no salían, incluso los radicales, porque los conservadores se oponían. Bueno, el peronismo las tomó y las impulsó, todas ellas. Ah, y un hecho fundamental que hemos descrito la semana pasada. Se amplió el derecho de género. Las mujeres votaron por vez primera. Las mujeres no votaban. No tenían derecho al voto. Nada. Yo me acuerdo cuando yo era chico, los domingos en la casa de mi abuela, bueno, los típicos encuentros familiares de 3 generaciones, abuelos, hijos y nietos. La gran familia. Los diálogos de los hombres y los diálogos de las mujeres. Mi abuela y sus comadres eran, y los nenes, y la comida, y esto, y claro. Los hombres de política, claro. Los roles géneros estaban tan separados porque se habían formado previo a este periodo de la historia. Quienes se formaron con posterioridad, yo me imagino, en una reunión de ustedes, jamás se daría esto. Que Agustina esté hablando de la ropa, de los nenes, de si la maestra de primer grado, o si del pañal y qué sé yo, y Matías está hablando, qué sé yo, de política, por decir algo. No, se intercambian. No. Hoy en día todos hablan de todo. Decís, qué curiosidad, ¿verdad? Y no, porque tenía que ver justamente con la no adquisición de derechos. Tiene que ver está directamente ligado a el hecho de no tener sancionado un espacio en la sociedad. El Código Civil de 1869, no del año 900 de la era cristiana, de 1869, de Dalmacio Vélez Sarsfield, la mujer era considerada un infante, no podía comerciar, no podía comprarse una casa, tenía que hacerlo con un padre, con un hermano, con un varón. A ese punto. Así, imagínense votar. La mujer a la casa, punto. A cuidar chicos, se terminó la historia. No más que eso. Bueno, las luchas de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas y el peronismo sanciona esta ley. Entonces abre un espacio, digamos, de participación muy grande al género femenino, en lo que hace a la organización y lo que hace a la intervención en la política. A partir de allí, ya de manera orgánica. ¿Qué quiere decir de manera orgánica? Y que una mujer se puede candidatear. Hemos tenido una presidenta, mujer, por ejemplo. Ministra de Economía, mujer. Canciller, mujer. Y de distinto signo político, ¿eh? Peronista, antiperonista, pero mujeres. Antes esto era un absoluto imposible. Nada, no existía. Los hombres. La política era una actividad de hombres. Exclusivamente, nada más. Y de hombres argentinos, además. Y de hombres argentinos católicos, que era el segundo artículo de la Constitución. El presidente de la Nación tenía que ser católico, apostólico, romano. Esto se cambió. Así que de democracia, el término democracia va cambiando, va mutando, va adoptando distintas características y peculiaridades según el periodo histórico. Entonces, ¿se entendió mínimamente este proceso del peronismo de justicia social? Ah, y un hecho fundamental, el Estatuto del Peón de Campo. Esto fue decisivo, porque por primera vez en la historia, un país agroexportador, un país que había tenido cantidad de conflictos agrarios, conflictos agrarios quiere decir conflictos entre los trabajadores agrarios y las patronales, feroces conflictos, que algunos hemos descrito. Por vez primera había un estatuto, es decir, una ley que regulara esa relación. Eso que dicen, el hombre de campo trabaja de sol a sol, el dueño del campo no trabaja ni de sol a sol ni de sombra a sombra, trabajan los trabajadores. Claro, y literalmente era así, no había límite en la jornada laboral. No. El Estatuto del Peón de Campo también impulsa una limitación de la jornada laboral y derechos a los trabajadores del campo. ¿Cómo creen ustedes que los dueños del campo tomaron esta medida? ¿Con algarabía? ¿Con algazara? ¿En forma festiva o con un odio pertinaz? ¿Cómo creen que lo tomaron? Con un odio pertinaz.
Claro, lo consideraron como un atentado a la propiedad, como de medidas antidemocráticas, porque cada uno cuenta en la feria según le va en ella. ¿Se entiende? Claro, siempre fue así, la historia de la humanidad es así. El Parque Pereira Iraola, yendo a La Plata, no sé si lo conocen, pertenecía a la familia Pereira Iraola. El gobierno se lo sacó e hizo un parque público. Imagínense Eso la no familia sabía, ¿se lo Iraola. expropiaron o no lo donó Claro, gentilmente, no? Se lo no, expropiaron. no, ¿a qué lo va a donar gentilmente? No, 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 lo expropió el Estado. Así que la familia Pereira Ola, el odio que le tiene al peronismo es... Una vez vi un reportaje hace 10 años y habló un Pereira Ola en la sociedad rural. Esa yegua hija de puta de Eva, así habló el tipo, en la tele. Además, como se sienten dueños del país, les importa un carajo. Ellos no van a decir por qué hablo así. Así empezó a decir hace 10 años. Eva había muerto hacía 60 años. Esa yegua hija de puta que... Y bueno, esto viene, tiene una historia. Y claro, conquistar derechos implica que quienes tuvieron que ceder nunca lo hacen de buena gana, ¿eh? No, 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 no. Pero no acá, en el mundo entero. En el mundo entero, siempre es así. Y a su vez, esto que quería señalar, hubo una confrontación muy fuerte entre los sectores medios de la sociedad y la clase obrera. Y en buena medida, no por casualidad les di el texto de Ezequiel Adamowski sobre distintos rasgos de clase media. Le hacían un reportaje a una señora de Barrio Norte hace 10, 15 años atrás, e indignada, hablaba con otra señora gorda de Barrio Norte. ¿Y a usted le parece? La chica que trabaja en casa se compró un departamento. Lo decía como indignada, como diciendo, ¿cómo esta negra de mierda se va a comprar un departamento? Tiene que ir de la villa a mi casa, de mi casa a la villa a trabajar, claro. Pero esto, digamos, este sentimiento, esta sensación de la que la clase más baja tuviese acceso a goces que lo emparentaran o lo pusieran cerca de la clase media, ni que hablar de la clase alta, esto generaba una rispidez y una confrontación feroz. Feroz. De hecho, Mar Profe, del Plata cambió por completo su fisonomía. Pasó a ser una ciudad de clase media cuando a Mar del Plata iban los ricos, los millonarios. Si uno ve las grandes casas y propiedades de Mar del Plata que están sobre el mar, la oligarquía lo hizo. Hay fotos de la década del 10, del 20, iban a veranear allá, hasta que apareció el peronismo empezaron a ir de vacaciones los obreros, los contingentes de obreros. ¿Ustedes se imaginan los Pereira ahora en la playa con los contingentes de obreros? No, yo no me los imagino. En la Bristol, unos tomando mate, comiendo banana y estos con las mucamas en la playa con los chicos, yo no me los imagino. No, no, no me los imagino. Entonces se fueron, se rajaron de ahí. Y Mar del Plata quedó como una ciudad de clase media, clase obrera. Ya está. ¿Quién va a Mar del Plata hoy? El populacho. Lógico. No van los ricos. Pueden ir, pero la gran oligarquía ya no va. A otro lado. Cambió Punta del Este, que yo siguió siendo Europa. No comparte. Perón le abrió al goce también de ciertos espacios y cenáculos culturales que estaban restringidos exclusivamente para consumo de la clase oligárquica. Por ejemplo, el Colón. Y fueron grupos de folclore del Colón. Era inadmisible. Inadmisible. Insoportable. Insoportable. Todo esto en términos formales. Y en términos informales, y aquí se pone de relevancia la figura de Eva Perón, donde el edificio, hermoso edificio de la legislatura porteña, allí funcionaba la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón, no sé si han visto la película, hacía acción directa. ¿Qué significa acción directa? El Estado hacía un aporte muy importante y a su vez coaccionaba a muchas empresas a que hiciesen aportes voluntarios, entre comillas. Qué sé yo, iban a una empresa, lo que se les ocurra, General Motors, bueno, tienen que poner tanta guita y pongan plata, porque el Estado te apretaba. Cualquier empresa, y sí, era así. ¿Y qué hacía la Fundación? Y hacía acción directa. Qué sé yo. Iba Malena y decía, yo necesito una máquina de coser porque tengo 4 hijos y no sé qué, y tengo un taller. Y ahí mismo te daban la máquina de coser. Yo tengo 3 hijos, me gustaría que tengan bicicleta, no les pude comer, 3 bicicletas para los 3 hijos. Hay gente que le han dado casa incluso, trabajo, casa, bien así. Algo así como la hada madrina.
pero se hacía en forma directa. Es decir, no esperaban que, que se crearan más fuentes de trabajo y que se esperasen a la negociación colectiva para el incremento salarial. No, ciertos temas puntuales la gente iba, hacía la cola y se la escuchaba y se le concedía lo que pedía, siempre dentro de un marco de razonabilidad, se entiende. Bueno, todo este fenómeno creó un poder político discrecional y una adhesión cuasi mitológica. Y dijimos la clase pasada, el peronismo se organizó como la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Exactamente igual. Exactamente igual. La misma organización. Y esto explica, entre otras cosas, por qué la Iglesia lo apoyó al principio. De hecho, Perón puso la religión como materia obligatoria en las escuelas. La Iglesia apoyó al peronismo en contra de la Unión Democrática, donde estaban los conservadores, los socialistas, los radicales, los comunistas, que fueron los que perdieron las elecciones de febrero del año 46. Y después se le opuso a tal punto que organizó un golpe de Estado. ¿Qué pasó allí? Muchas cosas. Entre ellas hemos señalado dos hechos fundamentales. Durante el peronismo, en 1949, hubo una nueva constitución. La constitución de 1853 se modificó. Hubo una asamblea constituyentes y se cambia la constitución de la República Argentina. Bien, esa constitución fue muy controvertida porque no tenía un espíritu liberal, como la habían organizado la oligarquía de la clase dominante en el siglo XIX, sino que le daba una fuerte impronta, el Estado le daba una fuerte impronta pública. Por ejemplo, el Estado tenía soberanía sobre el subsuelo de la patria. Todo lo que se encontrase era del Estado argentino, petróleo, gas, litio, lo que fuere. No podía venir cualquier empresa extranjera y llevárselo, no. Quedaba prohibido el derecho de huelga. Repito, quedaba prohibido el derecho de huelga, que para el ideario liberal era muy controvertido, y para los grupos de izquierda también lo era, muy controvertido. Quedaba garantizado, ¿qué cosa? Los derechos sociales. ¿Qué significan garantizados los derechos sociales? Que vos, Malena, tenés derecho a tener una pensión en la ancianidad, tenés derecho a tener educación pública, si no podés pagar educación privada, el Estado te tiene que garantizar la educación obligatoria, te la tiene que garantizar, primaria, secundaria y aún la universitaria, porque Perón eliminó todos los aranceles. A la universidad iban solamente los hijos de quienes tenían plata, porque estaba arancelada. Terminó con los aranceles. Así que los hijos de los trabajadores, si querían, también tenían acceso a la educación superior gratuita, y eso estaba convalidado en la Constitución. El derecho a la salud, el Estado tenía que hacerse cargo. ¿De qué? De tu salud. Se hizo una fortísima inversión ¿en qué? En hospitales, en salas, en intervención. Hay un dato que les di al pasar que quizás ilustra muy bien la Argentina previa al peronismo. En 1902 se instituye la ley del servicio militar obligatorio, la ley Riccieri, de la autopista Juan Pablo Riccieri, el teniente general Riccieri. Bien, donde todo ciudadano varón de 20 años tenía que prestar servicios de armas a la patria. A mí me ¿En tocó, qué año, perdón, profesor, en qué año dijo? 1902. 1902. Entonces muchas generaciones tuvieron que hacer la famosa colimba, ir al ejército, a la armada o a la fuerza aérea. A mí me tocó el ejército en Comodoro Rivadavia, el año antes de la guerra de Malvinas, en fin, te tocaba donde te tocaba. Bien, mucha gente antes del peronismo era rechazada, no podía hacer el servicio militar. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque no le daba el piné. ¿Qué significa el piné? ¿Saben lo que es el piné? Que estaban desnutridos, no tenían la talla física para cargar un fusil y tener una mochila. Eso es el piné. O eran muy bajitos, o eran muy esmirriados. ¿Y eso con qué tenía que ver? Con las pésimas condiciones sociales de existencia, con las muy malas condiciones de alimentación, de vivienda, de salud, de educación. ¿Se entiende? Entonces, la Argentina súper rica, que era el octavo país de ingreso per cápita en el centenario, tenía sectores de la población que comía mal, dormía mal, vestía mal, y cuando llegaba a los 20 años ni siquiera servían para soldados, ni siquiera podían portar las armas de la patria. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? Porque no daban el piné. Es decir, porque ni siquiera se alimentaban bien de niños o de adolescentes. Así de terrible.
Bueno, con el peronismo esto cambió, radicalmente cambió. Y esos derechos quedaron instituidos en la Constitución. Es bueno señalar, importante señalar, dos cosas. Que todo este proceso, en líneas generales, ¿cuál proceso? La intervención del Estado en la economía y en la sociedad para regular el vínculo entre el capital y el trabajo. La intervención del Estado en la sociedad y en la economía para regular la relación entre el capital y el trabajo, para evitar crisis como sucedió en el 29, se dio en el mundo entero. Y el peronismo lo impulsó sobre todo y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la justicia social, con la integración de sectores sociales que no tenían ninguna posibilidad de acceso y mucho menos derechos instituidos. ¿Saben lo que es un derecho instituido? Esto que estamos diciendo. Hoy en día, si Candela va a trabajar, el convenio colectivo dice 8 horas, no dice 17, o las que se le antoje al patrón. No, dice 8. Por derecho, esto está escrito, y está convalidado por el Ministerio de Trabajo. Eso es un derecho instituido. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que el patrón te diga, bueno, Candela, quédate 6 horas y después andá. No, eso es el patrón, el macanudo o ese hijo de puta, qué sé yo, no está ligado al libre albedrío de la patronal. Eso me estoy refiriendo. No, sino que es un derecho y que el Estado vela por el cumplimiento de ese derecho. Porque el derecho puede estar instituido, pero si no hay fuerza para hacerlo cumplir, es lo mismo que la nada. ¿Se entiende? Es lo mismo que la nada. Entonces, esto es un hecho fundamentalísimo para entender ese periodo de la historia, para comprenderlo. Simultáneamente, si bien el peronismo siempre fue un partido y un movimiento institucionalizado, ¿qué quiere decir? ¿Accedió por golpe de Estado al gobierno? No. ¿Accedió por elecciones libres, legítimas? Sí. Se ajustó siempre a la ley. Ahora, simultáneamente, ya sea aplicando la Constitución del 53 o del 49, ¿las libertades individuales estaban protegidas? No. Las libertades individuales en todo este proceso se vieron, muchas de ellas, severamente acotadas y limitadas. Por ejemplo, para trabajar en el Estado vos tenías que tener certificado de buena conducta, que te lo entregaba ¿quién? La Policía Federal. ¿Se entiende esto? Y tenías que cumplir con muchos principios y mandatos que se establecían desde el gobierno. Caso contrario, y padecías la reprimenda. Sí, padecías. Y en muchos casos no tenías que estar afiliado al Partido Justicialista. Claro, exactamente, sí. Tenías que estar afiliado, sí, sí, sí. Estas cosas fueron así también, sí. Es decir, había un fuerte verticalismo. ¿Saben lo que es verticalismo? Alguien manda y el resto obedece. Punto. No, pero a mí me parece que a vos no te parece nada. Viene la orden y vos la cumplís. ¿Se entendió, Nora? Bien, es así. El peronismo es un movimiento verticalista. Después se debatirá si esto es conveniente, es necesario, es pertinente, sin esto no podía haber habido distribución de la riqueza. Ese es otro debate, pero esto sucedió. Esto sucedió. Entonces, muchos sectores sociales y políticos, radicalismo, socialismo, comunismo, la propia iglesia, empezaron a verse afectados por distintos motivos. Los sectores políticos porque no tenían acceso al poder del Estado o habían sido desplazados, los conservadores. Y el peronismo ha llevado adelante una política que ellos aborrecían, porque ellos nunca quisieron que el Estado regulara la relación del capital y el trabajo, porque siempre representaron los intereses económicos de los más poderosos, los conservadores. Socialistas y comunistas, y fueron más bien marginados cuando no perseguidos por el peronismo. El peronismo fue un movimiento profundamente anticomunista. Acuérdense que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial es un mundo bipolar. ¿Qué significa bipolar? Por un lado estaba el bloque capitalista, con Estados Unidos a la cabeza y Europa Occidental, quienes habían triunfado en la Segunda Guerra Mundial, y por el otro, el bloque de la Unión Soviética, el bloque socialista, y todos los países que habían quedado bajo la égida soviética: Bulgaria, Polonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, Hungría, ¿se entiende? Alemania Oriental, eran todos países socialistas. Y comenzó una nueva era en el mundo. ¿La era de cuál? De la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir la Guerra Fría? No sé si alguna vez escucharon hablar de eso. Nace inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
en ese periodo en donde se desarrolla el peronismo. La Guerra Fría era la confrontación entre el mundo capitalista y el mundo socialista, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y por qué se llamaba Guerra Fría? Porque no podía haber una guerra directa entre ellos. ¿Por qué? Porque ya se había iniciado la era nuclear. En agosto de 1945, el día 6 y el día 9, Estados Unidos arroja 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Inaugura, ¿qué cosa? La era atómica. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano desarrolla un arma que puede destruirnos a todos. A todos. Si no, esto es broma. No a todos. Nos puede destruir a todos. Es algo horripilante e inimaginable lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki. Décadas después siguieron naciendo chicos por la radioactividad deformes, décadas después. Y esa bomba, comparada con lo que existe hoy, es Evita. Es un cohete de fin de año, es una candela de fin de año. Y sí, al lado de lo que existe hoy, si realmente se quieren utilizar el armamento nuclear que existe hoy, y desaparecemos todo, bajamos la persiana, ya está. Basta de teatro, basta de andamio, basta de nuestras vidas, basta de todo. Es así. Entonces, bueno, se da esta Guerra Fría. Se llama fría porque no podía ser caliente, no se podían tirar misiles norteamericanos y soviéticos. Entonces lo que hacían era, a través de terceros países o de terceros movimientos políticos, confrontar ideológica, cultural, política y económicamente. ¿Se entiende? Confrontar. Pero por vía de terceros. Por vía de terceros. Nunca en forma directa entre ellos. Y el mundo entero toma partido en esta confrontación. El peronismo, por eso está en la Guerra Fría están los pro-norteamericanos y los pro-soviéticos. El peronismo, ¿se acuerdan que dijimos cuáles son las 3 banderas? Justicia social, que ya la hemos descrito. Independencia económica, que hemos descrito bastante. Y soberanía política. La tesis del peronismo es la tercera posición. ¿Por qué tercera posición? Si no, no se entiende. ¿Por qué tercera? Porque el mundo era bipolar. Bi de 2 polos, el norteamericano y el soviético. Y la tercera posición era la que proponía el peronismo. Por eso el apotegma peronista, ni yanquis ni marxistas, ni pro-norteamericanos, ni pro-yanquis, ni marxistas, pro-soviéticos, peronistas. Esta era la definición del peronismo. Tomamos distancia de una política y de otra política. Por eso les puse las 20 verdades peronistas. No somos ni pro-patronales, ni somos socialistas en todo sentido. Respetamos al individuo, decía el peronismo. Tercera posición. No nos casamos ni con uno ni con otro. No nos alineamos ni con uno ni con otro. Por eso, años después, el peronismo formó parte de lo que se dio en llamar el movimiento de países no alineados. ¿Qué quiere decir no alineados? Que no estaban alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Que querían tener su propio juego político. Y para eso tenés que tener independencia económica, si no, no podés tener tu propio juego político. Fíjense lo que pasa hoy en día. La invitan a Argentina a formar parte de los BRICS, y Argentina está agarrada de los lugares del cuerpo que ustedes imaginen. No puede hacerlo por la deuda que tiene con el Fondo Monetario, y claro, si no le convendría entrar al BRICS. Pero al tener una dependencia económica feroz, ¿puede tener soberanía política? Y no. El Fondo Monetario no le da el crédito para pagar el crédito, chau, listo, explota, nuevamente hiperinflación, claro, y sí. Entonces, sin independencia económica no puede haber soberanía política. Lo repito, sin algún grado de independencia económica no puede haber soberanía política. Por eso el peronismo se esmeraba muchísimo en lograr el máximo de independencia económica. Por ejemplo, nunca entró el peronismo al Fondo Monetario Internacional, institución creada en 1944. Antes de la financiación de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods, donde se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo de tarifas, el GATT, famoso GATT, acuerdo de tarifas y aranceles. Es decir, se organiza el mundo de posguerra. ¿Cómo van a ser las organizaciones financieras y de comercio? Y nacen estas instituciones. Argentina no formó parte nunca, la Argentina peronista, porque lo entendió al Fondo Monetario como una herramienta geopolítica norteamericana. ¿Se entiende? Concibió al Fondo Monetario, es decir, te dan un crédito y pasa lo que pasa hoy. Te tienen agarrado de las solapas. Y vos ya no podés tomar ninguna decisión al interior de tu país. Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. El peronismo se negó sistemáticamente. Cuando me digo Perón, recién ingresamos
al Fondo Monetario Internacional con el golpe de 1955. El gobierno de Aramburu y Rojas mete a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional y comienza otro nuevo ciclo de endeudamiento del país. Pero esa es otra historia. Pero 12 años después, no, ¿qué 12? Sí, 12 años después de la conformación del fondo, Argentina ingresa, pero con un gobierno de otro signo político, no con el peronismo. Porque el peronismo, por esto que les acabo de describir, quería mantener la independencia económica. Y para eso es fundamental la soberanía política. Y para eso es fundamental la independencia económica. ¿Se entiende esto? Entonces comerciaba con Inglaterra como comerciaba también y recibía legaciones de la Unión Soviética, a la que le reconoció, lo reconoció como país independiente. Argentina no Perdón, reconocía a la profe, Unión ¿en qué Soviética. año y de qué gobierno entró en el Fondo Monetario? En el año 1956, es decir, un Gracias. año después del golpe militar a Perón, con el gobierno de Aramburu Rojas, de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, un general y un almirante, que le dieron el golpe a Perón. Ahora vamos a hablar de eso. Y fueron presidente y vicepresidente de la Nación hasta 1958, que asume el gobierno de Arturo Frondizi, radical de Arturo Frondizi. Entonces, ¿me siguen hasta acá estos razonamientos? ¿Sí? ¿No? Nos queda por tratar la cuestión del vínculo del peronismo con la Iglesia. ¿Por qué lo señalo? Porque es la que va a desembocar en el golpe de Estado y la que va a crear las condiciones para una violencia política que terminó en un genocidio y un terrorismo de Estado 20 años después. Es parte de nuestra historia. Lo repito, acuérdense de esto. Intervención del Estado en la economía, que intuplica el salario de la clase obrera. Le concede derechos sindicales, políticos y sociales. El Estado los garantiza. ¿Cómo creen ustedes que la oligarquía ve todo esto? ¿Con buenos ojos? ¿Lo aplaude? ¿Lo considera justo? ¿Le agrada? No, lo odia. Visceralmente lo odia. Por varias razones. Fundamentalmente porque el peronismo toma parte de la renta agraria, esto que explicamos ni bien empezamos la clase, toma parte de la renta agraria, es decir, de lo que se exporta ingresan dólares, toma parte de esos dólares y lo usa para financiar la industria. ¿Eso a la oligarquía le cae bien? De ninguna manera. No, no le cae bien. Le cae horrible. No, no. De ninguna manera. Cuando había retenciones altas, ¿había conflictos en el país? Hace 12 años atrás, 13 años atrás. Feroces conflictos. ¿Los exportadores quieren retenciones? Las retenciones son derecho a la exportación. La palabra retención está mal empleada. Técnicamente son derechos de exportación. No, no quieren que eso suceda. Pero si el gobierno, cualquiera fuera, aplica un derecho a la exportación, ¿qué está haciendo? Está haciendo varias cosas. Primero, está financiando el Estado, que con eso le paga los sueldos de la policía, de la justicia, de los maestros, la salud, etcétera, etcétera. Segundo, está teniendo recursos para subvencionar a otros sectores sociales que necesitan apoyo, la industria, el comercio, el crédito para la vivienda, ¿se entiende? ¿Sí? ¿No? Díganme si no entienden el mecanismo. Y fundamentalmente está haciendo que se incremente el nivel salarial, aunque no se vea, porque si se cobran derechos de exportación altos, el precio de los alimentos internos no van a ser los mismos que el precio de los alimentos que se venden. Repito, si se cobran derechos de exportación, el precio del pescado, del pan, del bife de chorizo, de la manzana, de las nueces que pagamos acá, no va a ser el mismo de esos productos argentinos que vaya a pagar un neoyorquino, un parisino o un londinense. ¿Se entiende? Obligadamente. ¿Qué? Tengo una pregunta. Sí, Agustín. O sea, todo ese sistema de recaudar capital para poder industrializar, o sea, no productos de materia prima, sino ya algo más complejo. Se llegó, o sea, se puso
en práctica? O sea, ¿realmente se crearon fábricas? Por supuesto que se puso en práctica, Agustín. Argentina llegó a fabricar locomotoras, aviones, trenes, barcos, automóviles a través de industria de mecánica del Estado. El famoso coche El Justicialista, que hay una foto de Perón manejando el auto. Sí, sí, claro. Industria mecánica del Estado fabricaba rastrojeros. Sí. Argentina llegó a tener, te digo más, incluso con la caída del peronismo, después hubo un segundo periodo de un proceso de sustitución de importaciones con el gobierno de Frondizi, donde ahí ya vinieron las automotrices, la siderurgia, la metalúrgica, bueno, industrias, la industria química más compleja todavía, porque bueno, los paradigmas van cambiando. Argentina llegó a fabricar autos que estaban a un muy buen nivel del mundo. El famoso Torino, no sé si ustedes saben que existió, se fabricaba en la Argentina, el 90% de las piezas eran argentinas, competía en Europa y ganaba. Le ganaba a Mercedes-Benz, le ganaba a Alfa Romeo, ganaba las carreras. En 1967, en Alemania, en Nürburgring, ganaba el Torino, a tal punto que los europeos cambiaron el reglamento. No son boludos los tipos, ¿eh? Cambiaron el reglamento para poner restricciones al Torino, técnicas, de índole técnica, porque le estaba ganando los autos de ellos. Claro. Bueno, Y todo eso decía se hacía en Torino, el Argentina. único coche argentino. Tenía la Bueno, versión. ese era, bueno, pero estaba diseñado por ingenieros Orestes Berta, ingenieros argentinos. Claro, sí, claro. Porque también tiene que ver con, a ver, hay una cuestión de índole también emocional, una dimensión filosófica, que todos los países periféricos, es decir, los países centrales están absolutamente interesados en que desde el punto de vista ideológico los países periféricos crean que no pueden, que no pueden. Que las cosas de vanguardia solo pueden venir de los países del centro, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. No, no, no. Si se dan determinadas condiciones, no. Y el mundo multipolar así lo prueba. En el año 1970, yo tenía 8 años, la empresa Cifra era una empresa electrónica argentina. Estaba al nivel de Samsung. ¿Ustedes conocen Samsung, la empresa surcoreana? Bueno, tenía el mismo capital. ¿Escucharon ustedes? Estaba al mismo nivel. Y tenía un desarrollo muy importante la empresa Cifra. Vinieron los militares del 76. ¿Qué hicieron con la industria electrónica argentina? La destruyeron. ¿Qué hizo el Estado y la burguesía surcoreana? Protegió e impulsó a la industria electrónica de Surcorea. ¿Qué es Samsung hoy? Un coloso mundial. Con tecnología de primer nivel. ¿Por qué Argentina no lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Por supuesto que lo podía hacer. Pero hay sectores a los que no les conviene, porque tienen que financiarlo. Con la dictadura vamos a ver que el negocio que encontraron es la financiarización y la fuga de capitales. Repito, la financiarización y la fuga de capitales. Conviene mucho más especular con dinero que producir. Especular. ¿Vos te imaginás, Nora, qué poca gente ganó tanto dinero en el día de ayer y en el día de hoy? Si uno se detiene un segundo, sin haber hecho nada. ¿Qué produjeron? Nada. Especularon. Ellas se compraron un piso de 3 millones de dólares con el simple cambio de moneda, nada más. ¿Qué generaron de riqueza? Nada, absolutamente nada. Sí generaron pobreza, porque cada vez podemos comprar menos. Si yo tenía 300.000 pesos en el banco, hoy compro menos que antes de ayer. ¿Se entiende? Profe, perdón que te interrumpa. Sofía González volvió a entrar, está en la sala de espera. Ah, y no me figura en sala de espera. A ver, espérate. ¿Puedo ¿No? entrar? Ahora está, sí, ahí está. Ah, listo. Sí, ya está, ya está. La financiarización. Me Hay agarra una frase una de duda. Perón, disculpa, Nora, hay una frase de Perón que dice, ¿quién vio un dólar alguna vez? ¿Quién de ustedes vio un dólar? Mi viejo me contaba, me decía, sí, sabíamos que había una moneda que era el dólar, nada más. Pero a nadie se le ocurría ni vender un auto en dólar, ni vender una casa en dólar, ni comprar un campo en dólar. No, todo en pesos, peso moneda nacional. Mi abuela ahorraba en pesos, moneda nacional, y en banca pública, en el Banco Nación. Hasta le daba orgulloso tenía orgullo de ser argentino por esas cosas. Sí. Bueno, durante el último gobierno de Perón, de Isabel Perón, se produjo otro proceso que vamos a intentar de verlo en las próximas clases. Con el Me famoso surgió una robo. duda, profesor, Sí, en esto sí, del sí. derecho a la exportación, ¿no? Que tanto les molesta a los dueños del campo y demás, este derecho a la exportación, pero cuando que intervenga el Estado en esa transacción, pero ahora qué
están con sequía y demás, sí piden que el Estado intervenga y los apoye, ¿no? Es como ¿no? Es como raro, ¿no? En un momento No, no es no. raro. Cuando No, me va no, digo, bien, es no me raro cobres ni un que en un impuesto. momento Cuando quiera me que va mal, intervengan y no. vení corriendo, exactamente. Es decir, privatizo las ganancias, socializo las pérdidas. Repito, privatizo las ganancias son mías, no de Darío, ni de Candela, ni de Marina, son mías, no me toque ni un centavo. Ahora me fue mal, cobren impuestos a Darío, a Candela y a Marina para que me subvencionen a mí, porque siempre funcionó así. Y sí, la lucha del más Profe, poderoso perdón, por imponer su ley. Decí, Francis, sí. ¿podés repetir por favor la frase privatizo las ganancias? Privatizo las ganancias y socializo mis pérdidas. Socializar mis pérdidas quiere decir que quiero que me la paguen ustedes. Eso quiere decir. No que me haga cargo yo de mis pérdidas. Páguenmela ustedes. Ahora, cuando yo gano, es todo mío, ¿eh? No me cobren ni un centavo de impuesto, nada. Nada, ni derecho de exportación, nada. Y vuelvo sobre el particular porque nos afecta todos los días. Si no hay derecho de exportación, el precio interno se equipara al precio internacional. Y hay cada vez más saldos exportables para exportar, ¿se entiende? Es decir, si Francia vende aceite y el derecho de exportación es bajísimo, ¿el qué va a hacer? Va a vender a la República Argentina la botella de aceite al mismo precio que la vende en Holanda, en España, en Inglaterra o en Alemania, es decir, en dólares. ¿Se entiende? No la va a vender en pesos porque no le conviene. Y a nosotros, ¿nos conviene que la venda en dólares? No, porque nosotros ganamos en pesos. ¿Cómo puede ser que nosotros ganando en pesos compremos una botella de aceite, $5, el mismo precio que la paga un inglés? La misma botella de aceite que producimos nosotros. ¿Cómo puede ser? Bueno, es así, porque la ganancia le queda a Francia por completo, una ganancia formidable, extraordinaria. ¿Se entiende? ¿Se entiende este mecanismo? Todos los alimentos de la República Argentina están dolarizados. Dolarizados. Y nosotros cobramos en pesos. Por lo tanto, alimentarse es carísimo, no caro, carísimo. Por eso en un país que produce alimento para 500 millones de personas, repito, 500 millones de personas, somos 46 y por lo menos la mitad come mal y salteado. ¿Por qué? Porque los precios son siderales, están homologados, quiere decir equiparados al precio dólar internacional. Es decir, el precio se pone de afuera, no de adentro. Si el Estado no interviene, no puede descalzar, separar. ¿Qué quiere decir descalzar? Uno va a ser el precio de los productos que se van a exportar y otro va a ser el precio de los productos que se van a consumir en el mercado interno. ¿Se entiende? El peronismo intervenía para que haya precisamente esta diferenciación entre el precio de exportación, el bife de chorizo que paga un argentino, que paga un parisino, y el bife de chorizo que va a comer Matías hoy a la noche. Claro, él lo va a pagar en peso más barato que el parisino. Bueno, actualmente lo va a pagar igual, el mismo precio en dólares que el parisino. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué cambió? Que el Estado intervino. ¿Cómo? Mediante mecanismos con recursos de política económica. Eso se llama intervención del Estado en la economía. ¿Se entiende? Regulando. Claro. Entonces, ¿eso qué genera? Y genera un ingreso indirecto. ¿Qué quiere decir ingreso indirecto? Y que si Matías gana 200.000 pesos por mes, puedo decir algo, y él paga el precio del bife de chorizo 2.000 pesos es una cosa, pero si lo paga 800 pesos es otra. Los 200.000 pesos le van a rendir mucho más si paga 800 pesos el kilo de bife de chorizo que si lo paga 2.000. ¿Se entiende el razonamiento? Tu salario no aumentó, pero el costo de los productos que vos consumís es más bajo. Por lo tanto, tenés un poder adquisitivo mayor. A fin de mes, Matías, vas a poder comprar más cantidad de cosas. De bife de chorizo, de libro, de entrada de teatro, de zapatilla, de celular, lo que se te ocurra. Claro. ¿Se entiende? Yo entiendo que un iPhone no tenga precios populares. No se fabrica acá y se importa. Eso lo entiendo. O un Mercedes-Benz que viene de Alemania también lo entiendo. Ahora, ¿cómo puede ser que un departamento que se fabrica con el 90% o el 95% de los insumos que se producen en la República Argentina y se pagan en pesos,
y Matías se va a comprar un departamento y se lo venden en dólares. Y el Estado no interviene. ¿No es una locura? ¿No les parece una locura total? ¿Cómo puede ser? A los obreros les pagaron en pesos, ¿eh? Los ladrillos, la cal, el cemento, los cables, los caños, los pagaron en pesos. Pero yo se lo voy a vender a Matías en dólares. Es un negocio Mm. increíble. Si el Estado... Sí, 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 Ahora, sí, ¿qué profe, pasa? hubo El gobierno un... intervenía. ¿Por qué? Porque, disculpa, Luzmila, No, porque no, la vivienda era se una buena. consideraba un derecho que debía ser tutelado. Vos no podías especular con la vivienda de este modo. Esto es lo que quiero señalar. No, no podías especular. ¿Por qué? Y no, porque una familia, si una vivienda es una familia rota, con graves conflictos y graves problemas. Tiene que haber un hogar, una casa, un lugar donde una familia se puede desarrollar, un ser humano. ¿Se entiende? Y para eso necesita cierta estabilidad y cierta protección de saber que eso va a ser así, que no te van a modificar el statu quo de un día para otro porque un especulador así te lo impuso. Te indexó el alquiler y te tenés que ir. No, no. Eso quiere decir regular, intervenir. Si vos no te podías comprar una casa, te congelaban el alquiler. Y vos pagabas durante 5 o 7 años un alquiler que no representaba más del 30%, el 20% de tu salario. Entonces podías vivir. ¿Se entiende? Podías vivir. Sin la angustia de saber que, uy, Matías, a fin de mes no seguimos acá, nos tenemos que mudar. Uy, Darío, no sé, fíjate. No, no, claro, eso es intervenir. Claro. Lo estoy poniendo en el ejemplo más básico y elemental porque no son categorías abstractas que no se terminan de comprender. Y acabo de dar un ejemplo de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires hoy en día, en el país, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la total desregulación. ¿Y qué favorece la desregulación? La especulación de los más poderosos, de quienes dominan el mercado, porque el mercado es una entelequia, el mercado son nombres de carne y hueso, empresas concretas, que hacen o deshacen en función de qué? En función de la ganancia. Si todos nosotros que estamos acá nos ponemos una empresa, ¿cuál va a ser el norte de esa empresa, el quid pro quo? Obtener ganancias. ¿Se entiende? No nos va a importar después si Valentina puede comprarnos la casa o no. No me importa eso a mí. Yo quiero obtener el máximo de ganancia posible, para eso montamos una empresa. Ahora, el sistema político y el Estado tiene otra lógica, se supone que tiene otra lógica, que justamente esta profunda asimetría social que se produce en el capitalismo, el peronismo lo que trataba de hacer era equilibrarla. ¿Se entiende? Cerrar la brecha, establecer nexos, puentes, que no se generaran estos conflictos sociales brutales que después terminaban en violencia. Muerte de obreros en Plaza 11, asesinatos de obreros en la Patagonia, asesinatos de obreros en el barrio de Barracas en 1919. ¿Y cómo va a terminar? Con violencia. Nunca puede terminar de otra forma. Pero acá y en el mundo entero. Si uno no vive, no come, ¿y un día qué hace? Se violenta. Es así. Se violenta. Somos seres humanos, nadie va a morir tranquilo en un rinconcito sin decir nada. No, 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 no. Va a generar violencia social. Entonces, bueno, para tratar de menguarla, de reducirla, de encauzarla, la concesión de derechos se concibió como el recurso más idóneo para conjurar las aristas más controvertidas de la lucha de clases, de la confrontación entre el capital y el trabajo, entre patrones y obreros. ¿Se entiende? Por eso estamos poniendo estos pequeños ejemplos que ilustran los conceptos, y no tan pequeños, que ilustran los conceptos. Cuando hablamos de subvención, quiere decir justamente eso, que quienes estamos acá no paguemos la comida al mismo precio de lo que se exporta. No, porque eso habla de soberanía alimenticia. También, claro. Entonces, si esto sucede, y no habrá soldados esmirriados y desnutridos en el futuro. ¿Por qué? Y porque todos van a poder comer. Todos no serán médicos, ingenieros o artistas, pero todos van a poder comer. ¿Se entiende? Mientras que si no existe la desregulación, y no está garantizado que todas puedan comer, ni que todas puedan tener salud, ni que todas puedan tener educación. No, no está garantizado. Definitivamente no. El mercado eso no lo soluciona. De hecho, fíjense lo que pasó, ¿no? Acá en el mundo entero con la pandemia. Todas las empresas del mundo, todas acudieron a sus estados-naciones para que lo subvencionen. Todas, todas, sin excepción, todas, todas, todas. ¿Y esa subvención de dónde salió? Del dinero de todos nosotros. De todos nosotros. Claro. Nosotros subvencionamos a Clarín, a los bancos, nosotros. Claro. Exactamente.
Entonces, cuando se habla de justicia social, era no, que no sea un Estado Hood Robin, que le saque a los pobres para darle a los ricos, que sea al revés, que le saque a los ricos para darle a los pobres, que sea un Estado Robin Hood, equipare, que equipare las cargas. Esta es la lógica de la justicia social. Entonces, ¿si me siguen hasta acá el razonamiento? ¿Sí? ¿No? Vos querés decir algo, Ludmila, y te interrumpí. Perdón, decí. No, igual era un chiste que me hiciste acordar a que hubo un meme que decía que se necesitaba, creo que 1 o 2 colectivos llenos de 1.000 pesos para poder comprar un departamento. O sea, de la desvalorización que hay de todo, nada, De la del moneda. peso argentino. Claro, exacto. Y sí, lamentablemente es así. Por eso algunos políticos hablan de que la más grave crisis que padece la Argentina es su estructura bimonetaria. Que hasta que no haya un acuerdo político para superar esto, y bueno, esto va a ser recurrente y se va a dar en forma permanente. Y no importa ya que esté Macri, Cristina, Larreta, Alberto, esto va a seguir, porque es un problema estructural, esto es lo que quiero señalar, es estructural. Y nadie lo va a resolver con magia. Algún loco que diga, no, hacemos esto, hacemos lo otro, no, esas son todas pelotudeces, es alquimia, magia, bla, bla, bla. Que cuando uno está desesperado, el bla, bla, bla penetra con mucha más, sí, fuerza, y sí, lo entiendo, ¿no? Entre la ignorancia y la desesperación, cualquier canto de sirena te dice, vamos para allá, y allá está el abismo, pero bueno, vamos para allá. Esto te genera una ilusión, el vamos para allá. Es así. Bueno, entonces, vamos a la caída del peronismo, al cierre. Habíamos dicho que el peronismo sofocó las manifestaciones políticas de la oposición, llevó adelante un control político muy estricto, mantuvo los organismos de represión política que había instituido el régimen anterior, de la década infame, con la comisaría que está justo frente al Ramos Mejía, en la calle Urquiza. Ahí funcionaba un sector de orden político, donde se torturaba, se apresaba y se torturaba opositores, ya de la década del 30, y con el peronismo continuó. Y no le permitió el acceso a las radios y a la televisión, que nace en la Argentina de 1951. De hecho, desaforó a Ricardo Balbín, el de la calle ahí de Saavedra, el jefe del Partido Radical, y lo metió preso a Balbín. Metió preso a Alfredo Palacios, a Atahualpa Yupanqui, en fin. Ser antiperonista era un tema álgido. Y al no tener acceso a poder manifestarse, y al constatar y verificar que no había ninguna posibilidad por vía legal de ganarle al peronismo, porque de hecho en las elecciones del 52, previo al fallecimiento de Eva Perón, vuelve a ganar el peronismo por un margen aún mayor, y gana por el voto femenino. Es decir, ¿qué advirtió el antiperonismo? Por las buenas vamos mal, entendiendo por las buenas por la vía legal. Nos presentamos a elecciones y les ganamos. No, no les podemos ganar, ni les vamos a ganar. No hay ninguna posibilidad. La brecha se va incrementando cada vez más. Bueno, fue así como una institución que está desde los orígenes de la patria, la Iglesia Católica, empezó a organizar el golpe de Estado. Sí, la Iglesia empezó a organizar el golpe de Estado. Y la Iglesia se puso de punta con Perón, porque en el año 49, como dijimos, con la Constitución, la Iglesia esperaba que esa Constitución estuviese tutelada por Dios. Ustedes saben que antes de la Revolución Francesa, durante las monarquías absolutas, durante el feudalismo, los reyes gobernaban por derecho divino. Y había un derecho sucesorio. Joaco es rey de Venecia. ¿Por qué? ¿Quién lo instituyó así? Dios, por derecho divino. Y va a haber una ley hereditaria. Su hijo, sus nietos van a seguir la corona. Y nadie lo cuestionaba. En una república, después de la revolución, ¿alguien puede concebir que quien gobierna cualquier país lo haga por derecho divino? Ustedes imaginan a Macron decir, bueno, y yo soy presidente de Francia porque Dios me puso aquí. ¿Qué diríamos? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué boludez está diciendo? Claro, ¿no? Diríamos, enloqueció. No, porque ahora el soberano es el pueblo. Ahora la soberanía radica en el pueblo. Con el triunfo de la burguesía,
se produjo un cambio de paradigma radical. Ya no hay una concepción teocéntrica de la política, de la sociedad, de ninguna manera. No es que deja de existir la creencia ni la fe, pero queda reducida en el mundo burgués, queda acotada a la vida íntima de las personas. ¿Se entiende? A la dimensión privada de las personas. Joaco puede ser o no católico, o judío, o maometano, o budista, o ateo, y ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque el soberano lo eligió. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Por voto mayoritario lo puso en ese lugar. Entonces, no puede haber una apelación a la divinidad. Bueno, la Iglesia pretendía que el peronismo instituyera una... ¿Por qué? Porque la Iglesia había perdido mucho poder con el advenimiento de la burguesía. Poder económico, poder político y poder ideológico. Y tenía todavía intenciones de restituirlo ese poder. El peronismo dijo que no. Que no. Y también pretendió que instituyera la religión como materia obligatoria en la educación pública. Y el peronismo también dijo que no. También dijo que no. Y simultáneamente, como estaba organizado al igual que la Iglesia, así como está la rama juvenil de la Iglesia, está la rama juvenil del peronismo, la rama femenina, la rama sindical, la adhesión emocional que el pueblo peronista tenía hacia la figura de Perón, y sobre todo de Eva Perón, por eso les puse las exequias, 15 días. Eso que ustedes ven ahí en la filmación duró 15 días. Deténganse un poco, imagínense. ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? Bueno, dentro de 15 días seguimos de velorio. ¿Ustedes se lo pueden imaginar? Es inimaginable. Es increíble, es impresionante, porque si bien el Estado le dio manija, lo impulsó, lo publicitó y lo sostuvo, sin adhesión popular eso es imposible. Y había decenas y decenas y decenas y decenas de miles de personas que querían ir a despedirse. Y se ven las colas, se ven están no filmados, se ven una sucesión interminable. Yo solamente creo que el único caso que se le hubiese homologado es el de Maradona. Creo que si a Maradona lo hubiesen dejado 15 días y hubiese seguido pasando gente 15 días. Y yo creo que 3 millones de personas hubiesen pasado. Yo creo que sí. Bueno, con Eva Perón duró 15 días. Sí, 15 días. Por supuesto, el cuerpo estuvo embalsamado, ¿no? El doctor Pedro Ara, un español, lo empezó a embalsamar, sino 15 días no duramos. Sí. Perdón, una pregunta. Sí, Darío. ¿La iglesia qué pretendía? ¿Que el poder sea de origen divino? Sí. A ver, que hiciese mención, la Constitución, que hiciese mención del origen divino del poder. Es decir, quería volver a tener ese poder tutelar por encima del poder terreno que había tenido siempre en Occidente la Iglesia, y que lo perdió con las revoluciones burguesas. Por supuesto, el peronismo no le dio cabida, no le dio espacio para que eso sucediese. Y a su vez decía, por eso estaba señalando, la adhesión emocional que tuvieron las clases populares y el peronismo con la figura de Eva Perón, que tampoco esto a la Iglesia le gustaba mucho, porque el matrimonio presidencial estaba reemplazando a la Santísima Trinidad. Y sí, estaban compitiendo por la misma grey, para decirlo en términos coloquiales. ¿Se entiende? Si en lugar de tener enseñanza religiosa, y tenían enseñanza peronista. En lugar de tener adhesión a Dios, a la Virgen y a Cristo, tenían adhesión a Perón y a Evita. Y bueno, cuando uno compite por la misma grey, empieza a haber rispideces. ¿Por qué? Y porque los que vos considerás que son propios se te pueden ir para otro lado. De hecho, Perón, en todo este proceso digamos, de confrontación con la Iglesia, permitió ¿qué cosa? Y que también se bancara que la libertad de culto, que pudiesen ir a las cárceles también los evangélicos, que pudiesen venir las iglesias pentecostales, es decir, empezó a terminar con el monopolio de la Iglesia católica apostólica romana. ¿Y esto es bien visto? No es para nada bien visto, para nada bien visto. De hecho, si uno mira el proceso que se dio en los últimos 60, 70 años, la Iglesia Católica Apostólica Romana perdió muchísimo peso respecto a las iglesias evangélicas. Muchísimo peso. Bueno, esto empieza allí. Y simultáneamente, Perón en el último año manda un proyecto de separación de Iglesia y Estado y un proyecto de ley de divorcio que sale aprobado, ley de divorcio. La ley de divorcio recién salió en Argentina en el año 1986. Yo tenía 24 años. Y me acuerdo que Onienovich, el obispo de Mercedes, sacó a la Virgen a la calle. Fue una movida que le hicieron al gobierno de Alfonsín que casi lo voltean.
porque se oponían tenazmente a la sanción de la ley de divorcio. Fue mucho más tenso que la ley de matrimonio igualitario, mucho más tenso, porque es quitarle poder a una institución milenaria y con fuerte arraigo en el ejército, en sectores de las clases dominantes y también en sectores de las clases populares. Entonces, salió la ley de divorcio y esto ya se tornaba cada vez más álgido, la confrontación entre peronismo y antiperonismo. En 1953 ponen una bomba, en abril del 53, ponen una bomba en la boca del subte A, ahí en Plaza de Mayo, y mueren 7 personas. La policía apresa, entre otros, a Roque Carranza, que fue el ingeniero Roque Carranza, fue ministro de Gobierno de Alfonsín. ¿Vieron la estación de tren Carranza, ahí en Palermo? Bueno, tenía 23 años por entonces. Lo torturan severamente a él y a los 3 o 4 estudiantes que apresaron. Es decir, ya la oposición apelaba a intentos terroristas para derribar a Perón. El primero fue en 1951, el general Menéndez, y fracasó. Le recomendaron a Perón fusilarlos, pero no lo fusiló. El atentado de 1953. Y en 1955, en la marcha de Corpus Christi, no sé si los católicos saben de qué se trata, en el mes de junio se hace una marcha en Corpus Christi. Bueno, fue una marcha política, en donde se alineó todo el antiperonismo, están las filmaciones. Es decir, aparentó ser una marcha religiosa, pero fue una marcha política, en donde fue hasta el Partido Comunista. Estaban los radicales, los socialistas, los conservadores, los comunistas. Y el peronismo acusó que en esa marcha se quemó una bandera argentina. Nunca se supo si fue la propia policía la que la quemó o si fueron los antiperonistas que la quemaron. El resultado de eso fue que a la noche, de esa misma noche, el Partido Peronista quemó el Jockey Club, que estaba en la calle Florida, quemó la Biblioteca Socialista, lo cual fue un crimen contra la cultura porque era una biblioteca maravillosa, quemó la actual sede del Arzobispado Metropolitano frente a la Plaza de Mayo, al lado de la catedral, no sé si lo ubican, ese edificio nuevo. Bueno, ese edificio se hizo con posterioridad al año 55. ¿Por qué? Porque fue quemado, y quemaron varias iglesias de la capital federal. Hay filmaciones en YouTube, lo pueden ver. Entonces, bueno, eso ya desató un estado de confrontación que ya no tenía vuelta atrás. Ya no tenía vuelta atrás. Es decir, ya les voy a poner los audios de Perón, los discursos de Perón, que después de este episodio, el 15 de junio de 1955, se producen los famosos bombardeos a la Plaza de Mayo. Ya se advierte que el peronismo no va a poder ser derrocado si no es mediante la violencia. Repito, luego de Corpus Christi se advierte que el peronismo no va a ser derrocado sino mediante la violencia, y esto envalentonó aún más a los opositores después de la quema de iglesias, el Jockey Club, porque los unió, y la iglesia los fue organizando a todos ellos. Es más, se guardaron armas en iglesias, mimeógrafos, los comandos civiles se organizaban allí. ¿Y qué pasó el 15 de junio de 1955? Un hecho de terrorismo que yo no conozco en otro lugar del mundo que se haya dado. Que las Fuerzas Armadas del propio país bombardearon a sus propios ciudadanos. No hay antecedentes, yo no conozco otro antecedente. Que aviones ingleses bombardean a ciudadanos ingleses o aviones mexicanos bombardean a ciudadanos mexicanos. Bueno, solamente en la Guerra Civil Española, eso sí. Pero tampoco fueron aviones en Guernica, fueron aviones alemanes. Pero bueno, esa es otra historia. Fue un acto de terrorismo brutal, porque además lo que se pretendió fue engañar al pueblo. Es decir, se creía que iba a ser una parada militar. ¿Qué quiere decir? Que iba a ser una especie de espectáculo, de modo tal que hubiese más gente en Plaza de Mayo. Claro, porque ¿qué quería el antiperonismo? Generar un golpe de terror feroz. Un golpe de efecto así, paralizante. Paralizante. Entonces, bajo la creencia de que iba a haber una suerte de parada militar, mucha gente iba al centro, más allá de la gente que laburaba en el centro, se acercaba al centro. Y hasta las 12:45 de ese día avanzó la primera oleada de aviones de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina. Hubo 3 oleadas, una a las 12:45, otra a las 13 y pico, después 2 horas más tarde hubo otra, 3 oleadas. Y arrojaron bombas sobre Plaza de Mayo y sobre la Casa de Gobierno.
Se calcula 300 muertos, aproximadamente 300 muertos. Muertos civiles, muertos que podíamos haber sido cualquiera de nosotros que en ese momento estaba en la Plaza de Mayo, tan sencillo como eso. Es decir, no éramos combatientes, no, ni estábamos armados, simplemente nos estaban tirando bombas sobre la cabeza. Hubo un ómnibus donde murieron niños, sí. Cayó la bomba justo arriba del ómnibus. Y un niño, un ómnibus de escolares, imagínense lo que pasó. Un horror. Bueno, esos fueron los métodos que empleó el antiperonismo para derrocar el Profe, peronismo. Sí, de Francis de sí. Charlie tiene una canción, No bombardeen Buenos Aires, Bueno, respecto a... ahí tenés, exactamente. El genio de Charlie las toma de allí, ni más ni menos. Él era un niñito cuando sucedió eso, exactamente. Y hubo confrontación entre fuerzas leales del ejército y fuerzas de la Armada. Si ustedes pasan hoy por el Ministerio de Economía, todavía se ven los agujeros que han sido tapados de bala de esa época. Se tiraban contra el edificio que está en la entrada al puerto, un edificio blanco que se llamaba Elefante Blanco, que era de la Armada. Y hubo combates entre el ejército y la Armada en lo que es Leandro Alem. En Corrientes y Alem hubo confrontación durante varias horas entre el ejército y la Armada. Le costó mucho al ejército reducir la Armada. Y hubo Claro, muertos porque militares. Perón era militar también en ese, entonces había Claro. como algunos que lo apoyaban No solamente de era alguna militar, manera. Nora, sino que el ejército básicamente estaba con él. Lo apoyaba a él. Y la Armada y la Fuerza Aérea estaban totalmente opuestos a él. Estuvimos al borde de una guerra civil, ¿eh? Al borde de una guerra civil. Si Perón hubiese decidido tomar las armas, tenía todas las posibilidades de derrotar al antiperonismo, pero lo hubiese hecho mediante una guerra civil, porque los otros también estaban armados y dispuestos a usar esas armas. Y el golpe fracasó el 16 de junio del año 55. Perón amenaza con renunciar, la CGT hace una movilización para que esto no suceda, para apoyarlo a Perón al frente del gobierno, y el 31 de agosto de 1955, Perón, lo voy a poner en el Classroom, hace el más encendido de todos sus discursos, cuando dice 5 por 1 no va a quedar ninguno. Por cada uno de los nuestros que caigan, caerán 5 de los de ellos. Dice así. Todo argentino, esté aislado o dentro de una organización, tiene que responder a una acción violenta con otra más violenta todavía. Así dice. Y esto va dirigido no solamente a los que ejecutan, sino ante los que conspiran e incitan. Por cada uno de los nuestros que caigan, caerán 5 de los de ellos. Es decir, hizo un llamado a la guerra, a la confrontación violenta. Perdón, ¿quién decía el discurso? Perón, en Plaza de Mayo. Perón hizo un discurso en Plaza de Mayo con la plaza llena, lo voy a poner en el Classroom, en donde lanza esta famosa frase, 5 por 1 no va a quedar ninguno. Es decir, primero llamó al apaciguamiento y a la paz social. Inmediatamente después se envalentonó y dijo todo esto. Vamos a castigarlos y vamos a matar 5 por 1. Y vamos a responder una muerte con 5 muertes. 15 días después, hay otro movimiento militar, el 15 de septiembre de 1955, que comienza en Córdoba y con el general Lonardi, y efectivamente Perón no toma las armas, no se opone a ese movimiento, porque entiende que esto terminaba en una guerra civil y lo que va a hacer es deponer su cargo. Presenta su renuncia, se va a una cañonera paraguaya y se exilia del país. El antiperonismo toma el poder el 15 de septiembre de 1955 con Lonardi representando al ejército y Rojas representando a la Armada. Lonardi dura 1 mes y medio en el gobierno, nada más, porque cuando asume el gobierno, Lonardi dice, ni vencedores ni vencidos. Vamos a seguir una política diferente, pero que preserve los derechos que instituyó el peronismo. Y el antiperonismo le dice, ¿vos estás loco? Vamos a hacer un antiperonismo feroz y tratando de destruir todas las conquistas del peronismo. Es decir, empieza a haber disidencias profundas en el seno del antiperonismo. Y es reemplazado Lonardi por el general Aramburu. Entonces el Poder Ejecutivo queda constituido por Aramburu, representado al ejército, Rojas, representado a la Armada, el almirante. Y Perón se va al exilio.
se va a Paraguay, de ahí a Panamá, de ahí a Venezuela, de ahí a Santo Domingo, y de ahí a España hasta 1972. Un largo exilio que dura 17 años. Se lo despoja del grado militar, deja de ser militar y por supuesto no se le paga ni un centavo. Y la dictadura de Rojas y Aramburu lo que va a hacer es una política de persecución sistemática del peronismo. Sistemática. Sacan un decreto, una ley, que no se podía nombrar ni mencionar el nombre de Perón, ni de Eva Perón. No se podía mencionar. Con pena de cárcel. No se podía mostrar el escudo, estaba terminantemente prohibido. Y el peronismo quedó proscripto durante 17 años. ¿Qué significa proscripto? No puede presentar ningún candidato a ninguna elección, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Ni intendente, ni gobernador, ni presidente. Nada. Nada. Solamente va a existir la Argentina antiperonista o no peronista. Y así fue durante 18 años la historia de nuestro país, que creó las condiciones para una violencia aún mayor a la que se había conocido hasta entonces. Y que comienza en los 60 y hace eclosión feroz en los años 70 con el terrorismo de Estado, con los campos de concentración, con la masacre sistemática de opositores mediante las técnicas que habían traído los militares de los franceses. La desaparición, el secuestro, la tortura y la desaparición de los cuerpos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esa monstruosidad la importamos de Francia. Y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, decíamos que el peronismo cae en 1955. Y cambian las políticas. Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Es decir, comienza a haber todo un proceso de desregulación. En el año 57 se modifica la Constitución del 49, se llama a una convención constituyentes, y se hace otra constitución, la de 1957, que elimina la del 49, restituye la del 53, pero incorpora algunos principios del peronismo, que es el artículo 14 bis de la Constitución. No sé si lo conocen, el artículo 14 bis, que dice, tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda. De no haber existido el peronismo, esto no existiría en la Constitución. ¿Se entiende? 1900 ¿cuánto ¿Se se dan hace? cuenta que esto... Perdón, Nora, decí. ¿En qué año? ¿1900 cuánto? 57. La constituyente se hizo en Paraná en 1957, que ahí fue cuando se dividió el radicalismo. El radicalismo se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, con Frondizi. Es decir, el antiperonismo también se dividió, porque nadie tenía claro qué hacer con este país, con la mitad de la población proscripta. ¿Cómo gobernás un país cuando la mitad de la población quiere elegir a alguien y ese alguien no puede ser elegido? Es ingobernable. Tenés que gobernarlo mediante la represión, pero por la represión permanente no puede funcionar un país. Nunca puede funcionar así, ni siquiera un terrorismo de Estado. No por casualidad, Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, le dijo a los militares, maten, pero maten rápido. Esas fueron sus palabras. Maten rápido. ¿Qué les estaba diciendo? Los podemos bancar un tiempo, no nos podemos bancar eternamente. No podemos bancar un Estado que secuestre, torture y tire gente de aviones durante 20 años. Esto es imposible. En algún momento tienen que institucionalizarlo eso. ¿Se entiende? Son regímenes de excepción, que ni siquiera el imperio los puede bancar por siempre. Tienen que disfrazarlo eso. Porque si no, ¿con qué cara después van a decir los derechos humanos en Cuba o China? Cuando están robando bebés. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Claro, se les crea un problema político de primer orden, que no supieron cómo resolver. Y este fue el problema del antiperonismo, de la revolución libertadora, que el peronismo lo llamó la revolución fusiladora, de 1955. Es decir, la revolución del 55 se dio a sí mismo el nombre de revolución libertadora. ¿Por qué? Porque consideró que libertó al país de la segunda tiranía. La primera había sido la tiranía de Rosas, que cayó en la batalla de Caseros en 1852. La segunda, la tiranía de Perón. Están las filmaciones de cómo la gente rompe todos los carteles y quema en la Plaza de Mayo, en la Plaza San Martín. La furia antiperonista se desplegó. Uy, sí. Mi vieja me contaba que había ido a la marcha, por supuesto, en el 55, ¿sí? En contra del Perón, festejando la caída del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eran muy antiperonistas. Y los peronistas se guardaban y se escondían, porque imagínate, no sé,
no podían decir ni mu, nada, absolutamente nada. Durante todo ese periodo, hasta el 76, las conquistas del peronismo, en más o en menos, se pudieron mantener. Ese proyecto de Estado interventor que orientaba la producción básicamente para el mercado interno, que a su vez necesitaba ¿qué cosa? Mano de obra calificada, gente educada y formada. Si vos tenés una fábrica, ¿qué necesitas en una fábrica? Contadores, ingenieros, abogados, técnicos, claro, lógico. Para eso tenés que tener un sistema educativo, lógico. Se complejiza la sociedad. Ahora, si vos no tenés la fábrica e importás esto, y simplemente lo importás, ¿qué estás haciendo? Dándole trabajo a los que fabrican esto en otro país. ¿Se entiende? Es así. Claro, los que van a tener trabajo van a ser otros. Entonces, durante ese periodo, en Argentina todavía pudo mantener las conquistas, en más o en menos, que se lograron en ese periodo de la historia. Y estas conquistas van a ser conculcadas en forma brutal y violenta a partir del 24 de marzo de 1976. Solamente les pongo un ejemplo, pero no vamos a avanzar con el tema el día de hoy. El mismo 24 de marzo, la planta de Ford de Pacheco, ¿la conocen? ¿Dónde está la Ford Motor? Acá en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Bueno, fue ocupada por fuerzas del ejército, que entraron, por supuesto, fusil en mano. Desapareció toda la comisión interna. Desapareció. No existen más. Listo. Los mataron a todos y hicieron desaparecer los cuerpos. Y durante meses la producción salía con el ejército dentro de la fábrica, apuntándole a los obreros. Esto fue lo que pasó. Y siguieron secuestrando obreros, trabajadores, sindicalizados que formaban parte del cuerpo de delegados de la fábrica de Ford. ¿Y esto en qué impactó? En conculcar condiciones de trabajo. Si antes trabajaban 7 horas, van a trabajar 9. Si antes el aumento de salario era de tanto, ahora va a ser menos. Y si decís que no, te pego un tiro, te secuestro y te mato. Así de sencillo fue. Así de brutal. Pasó, Nora. No es un cuentito, pasó. Pasó. Es historia esto. No es que yo quiera que sea así. Pero esa monstruosidad tenemos que citarla porque somos hijos de esa historia. Y sí, lamentablemente pasó. Entonces, lo que se intentó fue justamente conculcar todos esos derechos que se fueron instituyendo durante ese periodo de la historia y que ya venían, digamos, pujando y luchando desde antes. Desde antes. Y, para cerrar la clase de hoy, ¿cuáles fueron los hechos determinantes que obraron como antecedentes para que volviese Perón? Pues Perón vuelve. ¿Por qué vuelve? ¿Qué es lo que sucede? Muchas cosas. Pero hay 2 factores, 3, pero hay 2 que considero fundamentales. En primer lugar, la proscripción. ¿Por qué? Porque cuando se permitió algún tipo de apertura política, el antiperonismo advertía que perdía las elecciones. En 1962, en el año en que yo nací, hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién ganó? Ganó un candidato peronista. Permitió el gobierno de Frondizi que asumiera, intervino en la provincia. Es como si alguien gana las elecciones y queda intervenido en la provincia el mismo día que gana. ¿Por qué? Porque ganó el candidato que los militares no querían que ganase. ¿Se entiende? Entonces, no. ¿Y esto qué generó en todo ese sector social? Animadversión. Generó confrontación. Generó una situación de inestabilidad política permanente. A su vez, en el gobierno de Frondizi se produce en Cuba un hecho extraordinario. ¿Cuál es ese hecho extraordinario que impacta en toda América Latina? La Revolución Cubana. Por primera vez se puede dar que un Estado socialista se instituya en América. A 300 kilómetros de Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan lo que fue eso? A 300 kilómetros, una isla que era el puterío de los norteamericanos, dice, este es un país socialista. Y con Fidel Castro y Ernesto Guevara a la cabeza. El imperio esto no lo podía permitir ni remotamente. Intentó invadir en 1961 y fracasó estrepitosamente. Invadió la isla en Bahía de los Cochinos y fracasó. Y se estuvo a punto de una tercera guerra mundial, también el año en que yo nací, porque los soviéticos le habían dado a Cuba misiles que apuntaban a Estados Unidos. Y el gobierno de Kennedy detectó que había misiles que apuntaban a Estados Unidos. Y amenazó que si no retiraban los misiles, invadían Cuba. Esto hubiese sido la Tercera Guerra Mundial. Entonces acordaron, ¿qué acordaron? Los soviéticos retiran los misiles y Estados Unidos no invade Cuba.
Ese fue el acuerdo. Y Cuba no fue invadida, no hubiese sido arrasada por los Estados Unidos, pero las consecuencias políticas y sociales para toda América Latina hubiese sido increíble. Pero esto, ¿qué dejó? Y dejó una enseñanza, dejó un impulso, dejó una señal. Que nosotros no podemos votar, no podemos hacer nada. Y allá llegaron mediante las armas al gobierno, derrocaron una dictadura y llegaron al gobierno. Nosotros tenemos una dictadura. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Qué es lo mismo? No nos armamos y derrocamos las dictaduras que tenemos acá. Y eso fue lo que hicieron. Muchos sectores decidieron armarse. Sectores como nosotros, armarse. ¿Para qué? Para abrirse paso políticamente, dado que no tenían ninguna posibilidad de participación política, ninguna. ¿Por qué? Porque el peronismo estaba proscripto y porque la mitad de la población no podía elegir a los candidatos que quería elegir. Y esto sentó las bases de la tragedia argentina, que después eclosiona en la década del 70, con la confrontación de los grupos armados, incluso dentro del peronismo, y con el golpe de Estado del 76, que bueno, ya, y con la guerra de Malvinas, que llega a niveles que son de delirio y de horror, que bueno, vamos a hacer una semblanza de eso en las próximas 2 clases. Bueno, la próxima clase, cualquier duda, pregunta, formulación, inquietud respecto a los gobiernos peronistas me lo plantean. Vamos a hablar de los antecedentes, que ya hemos señalado 2, los vamos a desarrollar un poco, y vamos a comenzar con el último gobierno del 76 al 83, de cómo cambió por completo el mapa social, económico y político de la República Argentina, que todavía hoy tiene vigencia. La política económica viene de entonces, las líneas Perdón, centrales. profesor, ¿ibas a decir de por qué volvió Perón? ¿Por esto de que estaba todo tan caldeado que él vuelve para que no Claro, haya y una volvió guerra Perón civil? exactamente, porque la dictadura se asustó. Se asustó porque ya Ok, había cada vez más grupos armados que estaban haciendo operaciones de guerrilla, que mataron a Hermes Quijada, un contraalmirante, mataron al general en Rosario, ¿cómo se llamaba? Sánchez, del segundo cuerpo de ejército, y ok. temían que hubiese un alzamiento. Vamos a hablar del Cordobazo, que pasó en Córdoba el 29 de mayo del año 69, es decir, la clase obrera se alzó, y se alzó con fuerza. Es decir, planteó movilizaciones con una capacidad de organización muy fuerte. Entonces, la burguesía dijo, estamos en problemas, algo tenemos que hacer. Lo trajeron a Perón porque consideraron que era el único que podía llegar a pilotear esta situación de una crisis muy grande, crisis política muy grande, no económica, porque Argentina seguía creciendo y tenía el salario más alto de América Latina, no como hoy, pero sí política, una crisis política fenomenal. Y sí, Nora, ¿qué querés que te diga? Fue así. Fue así. Los obreros que se alzaron el 29 de mayo de 1969 eran los mejores pagos de toda América Latina. No eran los más pobres, eran los más ricos. Un obrero que trabaja en una industria automotriz no es un obrero pobre, o en la industria petrolera, es un obrero que gana bien, y un obrero calificado. No es un obrero de 150.000 pesos, es un obrero de 600.000 pesos, o 500.000 pesos, claro, que está fuertemente estructurado su trabajo, claro, está calificado. Bueno, esa gente fue la que se alzó. ¿Y cómo se alzó? Contra el gobierno militar de Onganía, que era insoportable. Pero bueno, esta parte la vamos a ver la próxima clase. Les voy a subir al Classroom el material de Rapoport sobre la dictadura y estas filmaciones del peronismo, que ilustran muy bien no solamente el funeral de Eva, sino los bombardeos de Plaza de Mayo. Y les voy a subir el libro de lectura, que es maravilloso. Siempre las segundas partes son malas, pasan en el cine, en amor y en la política. Uy, está poético, Esteban. Bueno, sí, puede ser. Sí, no siempre, Esteban, algunas veces salen bien, creo yo, va. Sobre todo en el amor y en el teatro. El segundo gobierno de Perón no fue como el primero. Ah, no, 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 no. No, para nada. Pero no, lo vamos a ver la próxima clase. Pero hay condiciones también estructurales que favorecen o perjudican una u otra situación. Es verdad lo que decís, sí, sí, sobre todo por la violencia. Pero además se produjo un hecho fundamental en el mundo, que fue el aumento del precio del petróleo en el 73, que cambia el paradigma de la energía a escala global. Pero lo vamos a ver en las próximas clases. Se acabó la era del petróleo barato. Y no por eso no por casualidad después empiezan a desarrollarse otras industrias, la electrónica, la informática y bla, 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 bla. Lo vamos a ver en la próxima clase. Y después que se murió Perón. Y eso fue un hecho también terrible, porque a partir de ahí, ¿quién tomaba el timón?
A partir de la violencia se desató a niveles que, bueno, incluso antes de la dictadura. Perón todavía contenía ciertas cosas, él tenía un poder político que nunca nadie había tenido. Muerto él, y se lanzaron todos a decir, aquí estoy yo, no, estoy yo, no. Se puso horrenda la cosa, espantosa, con grupos armados ilegales que dejaban tendales de muertos por todos lados. Era muy loca la cotidiana de esa época. Mi viejo laburaba en el diario La Razón y en el Congreso, y llegaba a casa y contaba como si nada. Ahí aparecieron 3 cadáveres, pero en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Mataron a fulano, lo fueron a buscar a Mengano, al delegado, y se salvó de pedo, le dispararon, pero así. Decís, qué loco, boludo, un nivel de violencia política, que bueno, que lo que hoy se dirime con la palabra se dirimía con las armas. También no te olvides que habíamos tenido intervenciones militares de 1930. Y los militares resuelven todo por las armas, esa es su profesión. Tienen armas los militares. No son políticos, son militares. Se convirtieron en partido militar, pero definen las cosas a través de la autoridad militar. Y el hecho de haber bombardeado la Plaza de Mayo, eso es un hecho, pero yo creo que nunca se va a terminar de captar el alcance que eso tuvo, que tuvo ese hecho. Porque muchos sectores se consideraron con legitimidad para responder a ese ataque. Para responder en forma armada a ese ataque. Difícil captar el signo de época. Pero en esto coincido contigo, Esteban, sí. No fue igual al primer peronismo que al tercero. No. Terminó muy mal. Sí, terminó muy mal. Sobre todo por la violencia política. Sí. Pero bueno, capítulo para la próxima entrega. También muere Perón, ¿no? Isabelita no era Perón. No. No era. Era otra cosa. Sí. Qué bárbaro, que era otra cosa, sí. A veces es tan rara la historia, sube cada personaje al poder que vos decís, pero parece una obra de teatro. No, es la realidad. ¿Cómo puede ser? Parece una comedia, un grotesco. No, es la real realidad. En fin. Bueno, chicos, es la hora. Nos vemos el próximo miércoles. Y ya vayan organizando los grupos. Adiós, profe. Dale, profe, gracias. Que les vaya muy bien. Suerte. Igualmente. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.